Cierra un momento los ojos y piensa en un dinosaurio. ¿Qué ves exactamente? ¿Una criatura condenada a vivir en selvas sofocantes, pantanos humeantes y un mundo eternamente caliente? Olvida por completo esa imagen. Hoy vamos a adentrarnos en un mundo donde el sol desaparece durante meses enteros. Un lugar donde la oscuridad domina el cielo y el frío dicta las reglas de la vida. Bienvenidos al Ártico prehistórico, donde las temperaturas caían hasta niveles mortales y la supervivencia era un desafío constante. Fue aquí donde se forjaron algunos de los dinosaurios más extraordinarios y aterradores que jamás existieron. Criaturas moldeadas por el punto más alto de la evolución del Cretácico. ¿Cómo eran realmente estos dinosaurios árticos? ¿Y qué los transformó en algunas de las criaturas más temibles del mundo prehistórico? Quédate hasta el final, porque lo que vas a descubrir cambia por completo todo lo que creías. Saber sobre ellos. Si te gusta este tipo de historias que desmontan ideas que dábamos por hechas, suscríbete y deja un like, porque lo siguiente es todavía más impactante. Cuando se menciona el Ártico, todo el mundo imagina un desierto blanco, hielo hasta el horizonte, mares cubiertos por capas gruesas y temperaturas capaces de caer hasta -40 grados. Imagina un mundo donde el sol desaparece durante meses. No días, meses enteros de oscuridad absoluta. Hace unos 70 millones de años, el Ártico se convertía en un lugar casi imposible de habitar. Durante cerca de 120 días seguidos, la noche lo cubría todo. Las temperaturas caían en picado, el viento helado atravesaba bosques completos y ríos enteros empezaban a sellarse bajo capas de hielo. ¿Cómo sobrevive una criatura gigantesca en un lugar así? ¿Qué comía durante el invierno? ¿Qué tenía de distinto un dinosaurio polar frente a uno tropical? Sobrevivir a esas noches interminables era una prueba brutal, porque en esa oscuridad no crecía nada. Las plantas se detenían, la comida desaparecía, y cada animal se enfrentaba a una elección que podía costarle la vida. Pero estas condiciones extremas dieron forma a los depredadores más temibles de este mundo en penumbra. Si hay un dinosaurio que merece ser llamado el símbolo del Ártico prehistórico, ese es Edmontosaurus. Y no lo es por su violencia ni por su rareza. Lo es por algo mucho más sorprendente. Representa la capacidad de permanecer todo el año en un entorno donde durante mucho tiempo se creyó que ninguna criatura de gran tamaño podría sobrevivir. Cada vez queda más claro que muchos dinosaurios eran residentes permanentes del Ártico. Se registraron nidos fosilizados y fragmentos de cáscaras de huevo en varios yacimientos, reforzando la idea de que se reproducían allí mismo, en la región polar, pese al invierno largo y duro. Edmontosaurus era un enorme dinosaurio de pico de pato. Alcanzaba longitudes cercanas a casi 12 metros de longitud y pesaba aproximadamente lo mismo que un elefante africano adulto. Visto desde la distancia, su silueta apenas se parecía a las máquinas de matar aterradoras que la mayoría de la gente imagina cuando piensa en dinosaurios. Su cuerpo era largo y pesado, con una cola gruesa que actuaba como contrapeso para mantener la estabilidad al desplazarse. Sus potentes patas traseras sostenían su enorme peso, mientras que las extremidades delanteras, más cortas, conservaban suficiente flexibilidad para ayudarle a ajustar la postura cuando era necesario. Su rasgo más distintivo era el hocico ancho y aplanado, similar al pico de un pato gigante. Detrás de ese pico cubierto de queratina se escondía un sistema dental de una complejidad asombrosa. En lugar de una simple fila de dientes, Edmontosaurus poseía cientos de dientes organizados en auténticas baterías dentales que se renovaban constantemente. Esta estructura le permitía triturar enormes cantidades de vegetación dura, desde hojas y ramas jóvenes hasta plantas fibrosas que
que otros herbívoros no podían procesar. En el Ártico, donde la temporada de crecimiento era corta y la comida limitada, esta capacidad no era un lujo. Era la diferencia entre vivir y morir. Edmontosaurus no era selectivo. Se alimentaba de coníferas, helechos, arbustos bajos y de material vegetal que muchos otros animales se veían obligados a ignorar. Pero su tamaño y su dieta solo cuentan una parte de la historia. Pero había algo más, algo que marcaba la diferencia entre sobrevivir y desaparecer. ¿Qué crees que era? ¿Qué crees que estás a punto de descubrir ahora que cambia por completo la forma de verlo? Pero entonces, Alaska empezó a hablar. Y lo hizo con fósiles. Lo que realmente dejó perplejos a los científicos fue la evidencia de que Edmontosaurus no abandonaba el Ártico cuando llegaba el invierno. En las capas geológicas del norte de Alaska se han encontrado fósiles de Edmontosaurus en grandes cantidades y de todas las edades. Adultos completamente desarrollados, individuos en crecimiento y, lo más revelador, restos de crías muy jóvenes. La presencia de recién nacidos es un detalle de enorme importancia. Significa que Edmontosaurus se reproducía y criaba a sus hijos directamente en el Ártico, aceptando los riesgos de un entorno brutal a cambio de la estabilidad de un territorio conocido. Cuando el otoño avanzaba, las horas de luz disminuían, las temperaturas caían y los primeros signos del invierno aparecían. Según la lógica convencional, este sería el momento en que un gran herbívoro debería migrar hacia el sur. Pero Edmontosaurus no lo hizo. Se quedó y se adaptó. Una de las hipótesis plantea que este dinosaurio tenía un metabolismo más alto de lo que se pensaba. No necesariamente de sangre caliente como los mamíferos modernos, pero sí en un punto intermedio que le permitía mantener sus funciones corporales durante periodos prolongados de frío. Además, su enorme tamaño jugaba a su favor. Un cuerpo grande pierde calor más lentamente que uno pequeño. Su piel gruesa, posiblemente combinada con algún tipo de cobertura corporal, habría reducido aún más la pérdida de calor durante los inviernos árticos. Gracias a estas adaptaciones, Edmontosaurus logró sobrevivir en el Ártico durante millones de años. Pero no estaba solo. ¿Te imaginas qué más criaturas compartían ese mundo implacable? Si este momento te ha puesto en alerta, deja un like y suscríbete. Y sigue mirando, porque lo que aparece a continuación es aún más inquietante. Donde existen grandes manadas de herbívoros, los depredadores nunca están lejos. Cuando se habla de dinosaurios carnívoros, el nombre de Tyrannosaurus rex suele aparecer de inmediato. Una máquina de matar colosal, con la mordida más poderosa jamás registrada en un animal terrestre. En la imaginación popular, no hay depredador más aterrador. Pero eso es en un mundo cálido, lleno de luz y de presas abundantes. En el Ártico prehistórico, las reglas eran distintas. Aquí, un pariente más pequeño del T-Rex se convirtió en una amenaza igual de temible y en muchos aspectos aún más peligrosa. Su nombre era Nanucosaurus. Nanucosaurus pertenecía a la familia de los tiranosáuridos y fue descubierto en el norte de Alaska, en capas geológicas que datan de hace unos 70 millones de años. Comparado con el T-Rex, era notablemente más pequeño. Alcanzaba casi 6 metros de longitud. No era solo grande, era lo suficientemente largo como para imponerse con solo aparecer, y su peso rondaba la tonelada. Cada paso hacía vibrar el suelo. Colocados uno junto al otro, Nanucosaurus parecería una versión reducida y menos imponente del tirano clásico. Pero en el Ártico, el tamaño no era la verdadera medida del peligro. Nanucosaurus tenía un cuerpo más compacto y equilibrado, con patas proporcionalmente más largas
que sugerían mayor agilidad y un movimiento mucho más eficiente en términos de energía. En un entorno donde la comida escaseaba y los inviernos eran interminables, moverse de forma eficiente no era una ventaja, era una necesidad absoluta. Otra adaptación clave era su espeso plumaje de varias capas, que le permitía conservar el calor en medio del frío extremo. Probablemente estas plumas eran blancas, lo que le otorgaba camuflaje sobre la nieve y le valió el apodo de el lagarto polar del Ártico. ¿Quién diría que el dinosaurio mejor preparado para el Ártico no llevaba bufanda sino plumas? Un cazador hecho para la oscuridad. Una de las revelaciones más importantes sobre Nanucosaurus y otros dinosaurios árticos es la evidencia de que podían ser de sangre caliente. Su cráneo conservaba todas las características clásicas de los tiranosaurios. Mandíbulas poderosas, dientes curvados y afilados, diseñados para desgarrar carne y triturar huesos. También poseía un cerebro bien desarrollado, comparable en inteligencia a algunas de las aves más inteligentes de la actualidad. A pesar de su tamaño relativamente pequeño, su mordida era lo suficientemente fuerte como para abatir presas grandes, especialmente individuos jóvenes o debilitados de Edmontosaurus. Pero lo que hacía realmente aterrador a Nanucosaurus no eran solo sus mandíbulas, sino el mundo en el que cazaba. Durante el invierno ártico prehistórico, el sol desaparecía durante semanas. Cada cacería era una cuestión de vida o muerte. Un solo error podía significar morir de hambre. Esto obligó a Nanucosaurus a convertirse en un depredador más paciente, más calculador y más eficiente que sus parientes del sur. Se cree que desarrolló una visión especialmente adaptada a condiciones de baja luz y un sentido del olfato extremadamente agudo. En la oscuridad prolongada, estas ventajas le permitían detectar movimiento a gran distancia, mientras sus presas apenas podían ver al cazador que se acercaba. En el mundo helado del Ártico, Nanucosaurus no tenía verdaderos rivales. Sus únicas amenazas eran otros de su misma especie. Para las crías de Edmontosaurus era una auténtica pesadilla. Un ataque surgido de la oscuridad, una mordida precisa, y todo terminaba antes de que la manada pudiera reaccionar. ¿Qué posibilidades tenía realmente una cría de Edmontosaurus cuando la noche caía por completo? Cuéntamelo en los comentarios. Y sigue escuchando, porque lo que viene después es aún más inquietante. A veces el mayor peligro viene de criaturas más pequeñas, más rápidas, más inteligentes y mucho más impredecibles. Troodon era exactamente ese tipo de cazador. A primera vista no resultaba tan intimidante como Nanucosaurus. Medía 2,40 metros y pesaba muy poco en comparación con los gigantes del entorno. Junto a colosos como Edmontosaurus, parecía insignificante. Y eso era un error mortal. Troodon poseía una de las proporciones cerebro-cuerpo más altas conocidas entre los dinosaurios. Su cerebro estaba especialmente desarrollado en las áreas responsables del procesamiento de información, la coordinación y los reflejos. No cazaba solo por instinto, sino que antes de actuar pensaba. Su rasgo más llamativo en el Ártico eran los ojos enormes, ocupando una parte impresionante del cráneo. Eso es una pista directa de su habilidad para ver con poca luz. Y en un lugar donde la noche dura meses, esa ventaja no era pequeña. Era la diferencia entre comer o morir. Su cuerpo esbelto, sus largas patas y su esqueleto ligero lo convertían en un corredor excepcional. Pero su arma más peligrosa se encontraba en las patas traseras. Cada pie portaba una garra curva, afilada como una cuchilla, diseñada para clavarse profundamente en la presa. Sus grandes ojos le proporcionaban una visión excelente en la oscuridad. Combinado con su velocidad y agilidad, esto dejaba a sus presas con pocas posibilidades de escapar. Pero lo más inquietante no era eso. Era que Troodon no cazaba solo.
Todo indica que Troodon vivía y cazaba en pequeños grupos coordinados. No necesitaban ser numerosos, solo lo bastante inteligentes. En la noche ártica, un individuo podía provocar el caos en una manada, obligándola a moverse o romper la formación. Otros aprovechaban el momento para atacar desde ángulos ciegos. Este método no solo era eficaz, también ahorraba energía, un factor crítico en el Ártico. A diferencia de Nanucosaurus, que dependía de ataques directos y potentes, Troodon desgastaba a sus presas con presión constante hasta agotarlas en el frío y la oscuridad. Esta estrategia lo convirtió en un competidor directo de los grandes depredadores. Pero esto no acaba aquí. Entre los herbívoros más impresionantes del Ártico se encontraba Pachyrhinosaurus, un dinosaurio con cuernos muy diferente a sus parientes. En lugar de largos cuernos afilados, poseía una enorme masa ósea en la nariz, como un escudo natural. Este ceratópsido podía medir hasta 8 metros y pesar casi 4 toneladas, con una apariencia más robusta e imponente. Su cuerpo era bajo, pesado y extremadamente robusto. Vivía en enormes manadas que podían contar con cientos o incluso miles de individuos. La fuerza no estaba en el individuo, sino en el grupo. Sin embargo, el Ártico no solo mataba con dientes y garras. Al final del verano, lluvias intensas y deshielos podían transformar ríos tranquilos en torrentes mortales. El registro fósil muestra manadas enteras atrapadas por inundaciones repentinas, arrastradas juntas hacia la muerte. Y aún así, persistieron. Y aquí está lo más fascinante. Pese a soportar presiones ambientales durísimas, el ecosistema ártico mantenía una diversidad notable, con múltiples depredadores y herbívoros evolucionando al mismo tiempo. Eso demuestra que el Cretácico no fue un mundo uniformemente tropical. Existían regiones frías con reglas evolutivas propias. Si las zonas cálidas producían gigantes, el Ártico forjaba supervivientes estratégicos. Organismos capaces de convertir la oscuridad, el frío y la escasez en oportunidades para adaptarse y prosperar. Los fósiles hallados en Alaska son solo una parte de una historia más grande. Cada fragmento de hueso, cada huella, nos recuerda que la Tierra fue tan distinta que cuesta imaginarla. No había criatura más peligrosa en el Ártico que el invierno mismo. Herbívoros resistentes, depredadores hambrientos, cazadores inteligentes. Todos enfrentaban la misma prueba. Meses sin sol, frío constante, escasez absoluta. El invierno no era solo una estación, era una forma de existencia. Los más débiles desaparecían. Los adaptados sobrevivían y transmitían esos rasgos a la siguiente generación. Por eso, los dinosaurios del Ártico no sobrevivieron por casualidad. Fueron el resultado de millones de años de selección en uno de los entornos más extremos que este planeta ha conocido. El Ártico no era solo la tierra helada que conocemos hoy. En otro tiempo, fue escenario de adaptaciones increíbles, donde los dinosaurios aprendieron a vivir en el borde. Ahora dime, ¿cuál de estos dinosaurios crees que estaba mejor preparado para sobrevivir a la oscuridad y al frío? Cuéntamelo en los comentarios. Si este final te ha dejado pensando, apoya el vídeo con un like, suscríbete y acompáñame en los próximos vídeos, donde exploraremos más criaturas que desafiaron lo imposible.